Hasta ahora habíamos evaluado el análisis de la respuesta transitoria para sistemas de orden 1 y de orden 2. En el presente video vamos a ver qué pasa cuando el orden es mayor a 2 y también qué pasa cuando tengo ceros en mi función transferencia. Hagamos entonces un breve repaso de lo que vimos hasta acá. Teníamos una función transferencia, esa función transferencia la multiplicaba por mi entrada, que por lo general era un escalón unitario. Y así, en el caso de un sistema de grado 2, con un polo P1 y un polo P2, que, como vemos en el gráfico, son complejos conjugados, lo único que teníamos que hacer era resolver descomponiendo en fracciones simples. Así tenía un término que básicamente estaba referenciado a ese 1 sobre s que terminaba siendo mi entrada, y después otros dos términos que tenían que ver con los polos, el polo P1 y el polo P2. Ambos compartían la parte real, pero tenían distinta parte imaginaria. Así, cuando antitransformamos la señal I de S, lo que vamos a tener en definitiva era un escalón que era básicamente el que me proveía la entrada y el que tenía que ver con la amplitud del numerador. Luego tenía dos exponenciales, una creciente y otra decreciente, que me iban a delimitar el movimiento de la senoidal haciéndola decreciente. Eso para el caso, claro está, de un par de polos complejos conjugados. Habíamos dicho que a este sistema lo llamamos subamortiguado, pero también teníamos amortiguamiento crítico, sobreamortiguado. Y también habíamos trabajado de una forma muy parecida para sistemas con un solo polo. Supongamos ahora que tenemos un tercer polo. Es menos P3, que lo vemos graficado allí. Y mantenemos ese par de polos complejos conjugados que habíamos visto en la diapositiva anterior. Por tratarse de sistemas lineales, podemos decir que la respuesta transitoria total será la respuesta transitoria del de segundo orden más aquella generada por el tercer polo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente dividir el problema en dos partes. Por un lado, vamos a tratar lo que ya vimos en la diapositiva anterior y por otro lado le vamos a sumar este tercer término, 1 sobre s más P3. La respuesta, entonces, cuando nosotros trabajamos de la misma forma que lo veníamos haciendo, es decir, descomponiendo en fracciones simples y antitransformando, esto nos va a terminar dando la misma respuesta que teníamos antes, y a esa le voy a estar restando, en este caso, una exponencial decreciente. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar de manera independiente un efecto y el otro para ver cuál sería el resultado final. Así vamos a tener mi I' de t, que era la que yo ya conocía y cuya respuesta transitoria era una senoidal decreciente para, de vuelta, este par de polos complejos conjugados, y vamos a ver la I2' de t, que es mi exponencial decreciente, que, noten el detalle, parte de menos d, ¿sí? Es decir, que yo le estoy sumando algo negativo. El tercer polo va a ser negativo siempre por el residuo. Así podemos graficar una respuesta que es básicamente muy similar a la que habíamos visto, pero que se ha desplazado un poquito. Pero prácticamente podemos evaluarla como si fuese una de segundo orden, en este caso en particular.
Y nótese que si el tercer polo está alejado, su respuesta será más rápida, ¿sí? Supongamos que el tercer polo, en vez de estar en menos P3, está más hacia la izquierda de menos P3, está más alejado. Si la respuesta es más rápida, su residuo será más pequeño, es decir, que esa D va a ser más chica aún. ¿Qué significa esto? Significa que los efectos sobre los polos más cercanos al origen, en este caso los polos complejos conjugados, serán menos ponderables aún. Es decir, que mi respuesta en definitiva se va a parecer aún más a la respuesta de un sistema de segundo orden, siempre y cuando ese tercer polo no esté cerca de este par de polos complejos conjugados. Y cuanto más me aleje, menos va a ponderar sobre la respuesta final. Supongamos ahora otro caso. En este caso voy a tener un tercer polo sí, pero ese tercer polo en lugar de estar a mi izquierda va a estar a mi derecha del par de polos complejos conjugados. En este caso vamos a hacerlo muy extremo, yo lo voy a poner en el origen. Entonces, si yo tengo un polo en el origen, la respuesta de mi sistema va a quedar así, va a quedar como la función transferencia multiplicada por el escalón y eso multiplicado por, ahora sí, 1 sobre x, que es mi tercer polo, en este caso mi polo en el origen. Y ahí, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que el que va a mandar acá va a ser el polo en el origen, porque es el que está más cercano al origen, ¿sí? Con respecto a, a los otros dos polos que tenía en el sistema. Habíamos dicho que los polos más cercanos al origen eran los polos lentos y eran los que mandaban sobre el sistema. Eso no significa que sería exactamente lo mismo tener o no tener el par de polos complejos conjugados, pero casi, ¿sí? Si nosotros analizamos la respuesta de este sistema, vamos a ver que es una rampa. ¿Y por qué una rampa? Piensa en lo siguiente, yo tenía un polo en el origen, ese polo en el origen me lo daba mi entrada, ¿sí? Ahora, ese polo en el origen, que era una entrada a escalón, yo lo multiplico por 1 sobre s. Multiplicar por 1 sobre s es integrar. Integraba mi entrada escalón unitario. Es decir, que lo que voy a tener es prácticamente una rampa. Digo, no es una rampa porque tengo ese par de polos complejos conjugados, pero se comporta o se comportaría como si fuese una rampa. En este caso, el efecto de ese polo es mandatorio sobre el efecto de los otros dos polos. Así que es toda una cuestión de quién está más cerca o quiénes están más cerca del origen. Bueno, entonces hay que responder la pregunta ahora. ¿Cuál es el criterio para despreciar, y fíjense que pongo despreciar entre comillas, los polos alejados? Bueno, el criterio es, mido la distancia desde el origen a los polos más cercanos. Luego mido la distancia desde el origen a el tercer polo, en este caso. Y esta es la regla de oro. Si la distancia a ese tercer polo es mayor o igual a 6 veces la distancia de los polos que están más cerca del origen, vamos a decir que en este caso los polos P1 y P2, que son los que están más cerca del origen, serán polos dominantes. Ellos son los que van a manejar el sistema, ellos son los que me van a decir cómo se va a comportar en el transitorio mi sistema. Tengan en cuenta que la respuesta transitoria dependerá de ellos,
pero habíamos dicho, puse entre comillas, despreciar. ¿Por qué? Porque en el permanente no es que nos olvidamos de ese tercer polo en el permanente va a tener cierta significancia. Entonces, ya más adelante vamos a ver de qué manera nosotros vamos a transformar un sistema de orden mayor a 2 a un sistema equivalente de segundo orden. Y va a ser equivalente porque va a haber algo que va a cambiar ahí que tiene que ver con el numerador, no tanto con el denominador, que como habíamos dicho, va a depender de los polos más cercanos al origen. ¿Y por qué es importante trabajar con un equivalente de segundo orden? Porque todas las herramientas que hemos visto hasta ahora tienen que ver con equivalentes de segundo orden o sistemas de primer orden en el mejor de los casos. Así que siempre que podamos, trataremos de llevar el sistema a un equivalente de segundo orden. ¿Siempre se puede? No siempre se puede. Lo que hay que tener en cuenta es esta reglita pintada de verde, y en el caso de que esta regla no se cumpla, habrá que ver si vamos a considerarlo solamente a los efectos teóricos o tendremos que analizarlo con otras herramientas que son un poco más sofisticadas y no se abarcan en este curso. A este punto alguien se puede llegar a preguntar, ¿qué pasa entonces si yo tengo polos reales? Bueno, no cambia de lo que vimos en la teoría para los videos anteriores. Fíjense, yo voy a tener una entrada de escalón unitario y dependiendo de dónde se posicionen esos polos, si están más lejos del origen, como el polo 1 o el polo 2, o el que está más cerca del origen, como el polo 3, me van a estar dando distintas respuestas que cuando las sumo van a dar la respuesta definitiva, la respuesta final. ¿Y de quién va a depender esa respuesta final? Por lo general, y tal como vimos anteriormente, va a depender de él o de los polos que están más cercanos al origen. Ahora, tengan en cuenta que nosotros acá lo que estamos viendo son polos de lazo abierto. Cuando tenemos polos de lazo cerrado, puede que esos polos de lazo abierto estén sobre el eje real, pero cuando yo cierro, realimento el sistema y varío la ganancia, esos polos se empiezan a desplazar y ahí sí hay que ver dónde quedaron ubicados en el plano S. Pero tengan en cuenta que si llegasen a quedar ubicados, tal como estábamos diciendo recién, sobre el eje real, bueno, en definitiva va a pasar lo mismo. El polo más cercano al origen va a ser el que va a mandar sobre la respuesta. Ahora, veamos un caso particular que es muy interesante. Múltiples polos reales coincidentes. Es decir, que puedo tener que P1 está sobre P2 o que P1 está sobre P2, está sobre P3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo va a ser la respuesta de estos sistemas? La respuesta de estos sistemas va a ser como se ve graficado ahí. Va a tener en todo momento amortiguamiento crítico. Acuérdense que cuando un par de polos estaban encimados, la respuesta era amortiguamiento crítico. Pero, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar que esa salida va a responder de una manera más lenta, no que va a ser más lenta, sino que va a tardar un poco más en reaccionar en la medida que más polos se van sumando sobre uno sobre el otro. Entonces, si el grado de polinomio, por ejemplo, es 2, voy a tener la respuesta que vimos hasta ahora, pero fíjense que en la medida que mi grado de polinomio es 3, 4, 5, es decir que tengo 5 polos uno encima del otro, o 6 polos uno encima del otro, o 7 polos uno encima del otro, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? Si se fijan en el eje del tiempo, van a ver que va a responder un poco más tarde. Y esto nos ayuda mucho en ingeniería de control porque si nosotros trazamos una recta a la curva que se generó, imagínense este ejemplo, tengo una caja negra.
le pongo un escalón unitario y lo que obtengo a mi salida es esta reacción. Yo trazo una recta tangente lo más tangente posible a mi curva y voy a tener ahí dos tiempos que me van a servir y mucho. Uno va a ser el tiempo de atraso, es decir, lo que va a tardar mi sistema en arrancar, y otro va a ser mi tiempo de crecimiento exponencial, ¿sí? Lo que va a tardar en llegar a la cima. Y también voy a tener cuál va a ser mi respuesta. En este caso era un escalón unitario y supongamos que mi respuesta sigue siendo 1, pero podría ser diferente a 1. Entonces, yo voy a ver en el osciloscopio estos dos tiempos y también voy a saber cuál es la amplitud máxima, que va a ser el permanente. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, se han generado tablas normalizadas donde si yo divido ese tiempo de crecimiento exponencial por el tiempo de atraso, lo que voy a tener en definitiva es una tablita que me relaciona con otra que me da el tiempo de crecimiento exponencial dividido el tau. ¿Qué era el tau? Acuérdense, era 1 sobre la posición del polo. Entonces, en función de esta tabla y en función de esta ecuación que acabo de poner acá, nosotros podemos, solamente visualizando la respuesta temporal de una caja negra, deducir que se trata de un sistema de grado 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea, cuyo polo está alejado en el valor 1 sobre tau. Este tipo de resolución de función transferencia a partir de la práctica es uno de los que se utilizan habitualmente cuando yo desconozco la función transferencia, y es eso lo que yo quiero conocer. No es el único, más adelante veremos cuáles son los otros, pero está bueno entender que muchos polos uno encima del otro me generan este atraso. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y qué pasa cuando hay ceros? Bueno, vamos a basarnos en la función transferencia conocida G sobre 1 más G por H. Esta función transferencia se puede expresar como un cociente de polinomios, donde el polinomio del numerador contiene los ceros y va a tener un grado m, y el del denominador contiene los polos y va a tener un grado n. Tiene que cumplirse siempre, acuérdense, muy importante, el grado m tiene que ser menor o igual al grado n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con funciones propias o estrictamente propias, nunca impropias. Así que de cumplirse esto, seguimos adelante y podemos expresar este cociente de polinomios de esta otra manera, donde vemos claramente dónde están los polos, dónde están los ceros. Ahora, si nosotros suponemos, para este ejemplo en particular, polos reales, tal como habíamos visto hace un par de diapositivas atrás, y una entrada a escalón unitario, podemos descomponer en fracciones simples el sistema y me va a quedar esta expresión, donde A sobre S va a tener que ver con la ganancia del sistema y la ganancia de mi entrada, que si puede ser unitaria, 1, o puede ser un valor diferente, y eso va a ser A sobre S, y a esto le voy a sumar una serie de fracciones, ¿sí? De cocientes, donde la clave va a estar en el numerador, en lo que nosotros llamamos los residuos, donde ahí va a ser el residuo para menos PI, ¿sí? A1, P1, A2, P2 y así. Y lo que dice acá es, las magnitudes relativas de cada término ahí determinan la importancia relativa del transitorio de cada polo. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Ahí va a tomar un valor. Cuanto mayor sea ese valor, más lento va a ser el funcionamiento de ese polo, ¿sí? La caída de ese polo. Estamos hablando, en este caso, para este ejemplo, de polos sobre el eje real. Entonces, fíjense, A es
el valor al que va a tender mi salida cuando yo sume todos los efectos y considere obviamente también mi entrada. Pero A3, que va a ser para el polo 3, tiene una magnitud mayor a A2, que a su vez tiene una magnitud mayor a A1. Es decir, que cuanto más grande es el valor ese de A, más lenta va a ser la respuesta. Así que ese valor de A es importante para entender cómo va a afectar la pendiente, cómo va a ser la respuesta, en particular para ese polo. Y es ahí donde entran los ceros, porque ese valor de A sí va a ser modificado y va a tener una implicancia directa. Fijémonos, un ejemplo que es muy importante, que sería cuando yo tengo un cero próximo a un polo. El efecto de ambos se va a cancelar. Fíjense, la función transferencia, tal como lo habíamos definido hace un rato, era la multiplicación de cada una de las raíces del numerador sobre la multiplicación de cada una de las raíces del denominador. Si, por ejemplo, el 0z2 estuviese muy próximo al polo P2, prácticamente los efectos de uno y otro se cancelarían. Gráficamente, esto se ve representado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucedería con este 0, que en este caso está próximo al polo P2? Bueno, este 0 me va a cancelar, entre comillas, y digo de vuelta entre comillas porque tiene cierta importancia, pero que nosotros podríamos llegar a despreciar de alguna forma y hacer un equivalente, pero obviamente que no es exactamente lo mismo si lo tengo que no lo tengo, pero todo funciona como si fuese lo mismo. Entonces, en este caso les decía, el 0 está próximo al polo P2 y es como que mi sistema, si lo graficásemos, funcionaría casi de la misma manera que si tuviese solamente un polo P3 y un polo P1, donde P3 obviamente va a ser el que va a mandar porque está más cerca del origen. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese 0Z2, en lugar de estar cerca del polo P2, está cerca del polo P3? Muy cerca, muy próximo. Bueno, en ese caso, el efecto que va a tener el polo P3 ya no va a ser tan importante, porque básicamente se va a terminar cancelando con el efecto del 0. Y ahí toma mayor importancia el polo que le sigue. Entonces, esa es la idea de los ceros, el entender dónde están posicionados esos ceros y cómo afectan a mis polos. Sin extendernos mucho más en el tema, vamos a plantear el último ejemplo donde hay polos reales, polos complejos conjugados y también hay ceros. Nuevamente planteamos lo mismo, la función transferencia, la relación entre el cociente de polinomios y demás. Ahora vamos a tener, cuando descompongamos en fracciones simples, un término adicional que no teníamos antes, que es este término que vemos acá, y cuando antitransformemos vamos a tener dos términos más, uno que tiene que ver con una señal cosenoidal y otro que tiene que ver con una señal senoidal. Y ahí metido está o están los ceros. Algunas consideraciones importantes que podemos llegar a deducir analizando esta ecuación particular y dándole valores a esos ceros. La primera consideración es: la salida va a tender a A. Fíjense que el primer término tiene que ver con el valor que toma, ¿qué cosa? La ganancia del sistema y obviamente mi entrada, si mi entrada es distinta a un escalón unitario. Entonces les decía, cuando I de t va a tender a A, cuando t tienda al infinito. Acuérdense, cuando t tiende a infinito,
S tiende a 0. Ahí lo que vamos a ver es que los ceros no van a afectar el régimen permanente, ¿sí? Es decir, que el régimen permanente no va a estar, o en el régimen permanente no van a estar involucrados los ceros. ¿Por qué? Porque en el régimen permanente quienes van a estar involucrados va a terminar siendo esa magnitud que voy a tener en el numerador de la función transferencia y el valor de mi entrada. Otra consideración es que los polos de la función transferencia van a determinar el tipo de respuesta, es decir, los polos, la ecuación característica va a caracterizar cómo va a ser la respuesta del sistema, la respuesta transitoria del sistema. Son ellos lo que más me van a decir si va a ser un exponencial, creciente, decreciente, si va a ser una señal oscilatoria o si va a ser una subamortiguada, ¿sí? Son los polos. Los ceros de la función transferencia lo que van a determinar es la forma que va a tener esa respuesta. ¿Por qué? Por un lado, porque los ceros no van a afectar los exponentes. ¿Qué van a afectar los ceros? Van a afectar los residuos. ¿De qué manera? Van a afectar el signo del residuo y van a afectar la magnitud de los residuos. Y como habíamos visto antes, son esos residuos, en definitiva, los que, junto con la señal que me va a marcar o que me van a marcar los polos, me van a dar una respuesta más lenta o más rápida. Así que, ¿qué tenemos que sacar de esta presentación? Tenemos que sacar que cuando yo tengo ceros en el sistema, los ceros pueden estar cancelando el efecto de algún polo. Y si no lo están haciendo, lo que pueden estar haciendo es modificando algunos parámetros, pero la forma que va a tener mi respuesta se va a mantener y va a estar conforme a la información que me haya brindado o me hayan brindado mis polos.